Bienvenidos, amados alumnos, a nuestra escuela de vida. Aquí en Vida y Poder creemos que todo discípulo debe hacer otros discípulos. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, vayan por todas las naciones y hagan discípulos. Ahora, el día de hoy nos encontramos en la siguiente clase que habla acerca de las estrategias de Satanás contra nuestra vida. En primer lugar, tenemos que decir que Satanás es un personaje que toda la Biblia y en especial el Señor Jesucristo en su mensaje cuando estuvo en la tierra no dejó de mencionarlo. Él fue el primero que descubrió, desnudó a este ser espiritual que se camufla muchas veces aún hasta en la ignorancia de los cristianos. Pero él nos habló acerca de este personaje que vino y está en esta tierra para tentar, engañar y alejar a las personas de Dios. Aunque no se presenta una lista exhaustiva en la Biblia, podemos identificar algunos patrones comunes en sus acciones. En primer lugar, vamos a ver en el inicio de la creación, mientras que Adán y Eva recién creados por Dios, bueno, cuando hablamos de recién es relativo a causa de la eternidad de Dios, pero los encontramos en el jardín del Edén, en Génesis capítulo 3, donde Satanás tienta a Eva a través de la vanidad y el deseo de ser como Dios, explotando su vulnerabilidad. Asimismo, en Santiago 1, 13 al 15 se nos advierte que la tentación puede surgir de nuestros propios deseos y llevarnos al pecado, ¿no? Entonces, esta naturaleza que fue caída por causa de o degenerada o depravada por causa de la desobediencia a Dios y el aceptar la tentación de Satanás trajo a nuestra vida no una naturaleza que está arrastrada siempre por el pecado. En Hechos 5 3 al 4 dice, Ananías le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que emitieras al Espíritu Santo? Si hay algo que es importante entender, amados, es que este ser llamado Satanás no tiene tanto poder como muchas veces, ¿no? Aún el catolicismo romano o Hollywood nos han querido hacer creer. Su poder, más que nada, radica en el hecho de que él conoce la naturaleza humana, conoce el carácter de Dios y sabe que Dios aborrece el pecado y sabe que Dios no tolera una vida de pecado y de maldad. Entonces sabe que si el hombre es atraído y seducido con el pecado, entonces las puertas de la presencia de Dios serán cerradas, porque Dios es un Dios santo y perfecto. En segundo lugar, vamos a ver que hay un engaño y distorsión de la verdad. Satanás es astuto, perdonen, y en esa astucia, el Señor Jesús en Juan 8:44 lo llama padre de mentira y afirma que desde el principio ha sido un homicida. ¿Por qué? Porque él mató la relación que el hombre tenía con Dios en el Edén. En segunda de Corintios vamos a ver que lo describe como un ángel de luz que se disfraza para engañar a las personas. Él es astuto. Él va a usar nuestras propias debilidades, pasiones, ambiciones. A veces hasta va a usar no cosas tan buenas, aparentemente buenas, como nuestros sueños personales para poder arrastrarnos y sacarnos de la voluntad de Dios y a través de muchas tentaciones va a robarnos el propósito de Dios a nuestra vida. Sí, escuchó bien. En la Biblia dice que nosotros, cada uno de nosotros hemos sido creados con un propósito ya anticipadamente determinado por Dios, el Dios de la eternidad, ¿no? En su anticipado consejo ya nos había preparado para buenas obras, nos había dado ya capacidades, propósitos en él o asignaciones, ¿no? La que Satanás definitivamente siempre quiere estorbar.
Entonces, en Mateo 13:24, el Señor Jesús enseñó la parábola del trigo y la cizaña e ilustra cómo Satanás intenta sembrar discordia y confusión entre los creyentes. Ahora, ¿por qué su afán de traer discordia, confusión entre los creyentes? Simple y sencillamente porque hoy la iglesia es la heredera, es la sustentadora del reino de Dios en la tierra. Y cuando nosotros vemos en la iglesia, ¿no? Una iglesia que camina unida, una iglesia que camina en un solo propósito, en un solo corazón, ¿no? Una iglesia que está unida a Cristo, que está guiada por el Espíritu Santo, definitivamente Satanás va a sembrar discordia y confusión. En Proverbios 6:16 al 19 se enumeran 6 cosas que Dios aborrece, incluyendo la siembra de discordia entre los hermanos. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma, ¿no? El hermano que siembra discordia entre hermanos. Esas cosas, amados, es lo que realmente significa la guerra espiritual, porque muchas veces, aún usted y yo, podemos convertirnos en instrumentos de división, de instrumentos de confusión en la iglesia, cuando muchas veces pretendemos quedarnos con nuestra verdad en vez de ir a la palabra de Dios y buscar la palabra de Dios para que todos podamos entrar en un acuerdo a través de Dios. Número 4, acusación y condenación. Satanás es experto en acusarnos, acusar a nuestros hermanos, acusarnos a nosotros mismos. ¿Y dónde lo hace? No solamente ahí generando contiendas, sino que se va al trono de Dios. Y en ese trono de Dios, en la casa de Dios, donde Él todavía, como un hijo de Dios, un ser creado por Dios, va a rendir cuentas, Él va constantemente y acusa a los hijos de Dios, como lo hizo en alguna vez en Job capítulo 1. Encontramos que una vez Satanás se presenta delante de Dios y él dice, bueno, y Dios le pregunta, ¿no? ¿Has visto a mi siervo Job, que no hay otro más justo, más santo y apartado del mal que él? Y Satanás agarra y lo acusa, claro, él te sirve y es fiel porque tú le has dado todo, pero quítale todo lo que tiene y veamos si no te maldice, ¿no? Y Dios le demuestra a Satanás quién era, de qué, en italiano se dice, de qué stoffa è fatto, ¿no? Job, de qué material es hecho Job, de manera que le demuestra que a pesar de la prueba y las dificultades, Job siempre fue un hombre fiel. Número 5, distracción y alejamiento de Dios. Satanás va a hacer cualquier cosa para alejarte de Dios. Y nuestra guerra espiritual, amados, consiste en eso. Por eso Efesios 5 nos dice que no es contra nuestra guerra, no es contra sangre ni carne, no es contra las personas, es contra, ¿no? Contra esa unidad espiritual, contra esa ¿no? Esa relación que hemos construido con Dios. Y entonces cuando Satanás logra ¿no? distraernos y alejarnos de Dios, seamos pastores, seamos apóstoles, ministros, profetas, lo que sea, Satanás no respeta a nadie. Satanás va a tratar de distraernos y alejarnos de Dios a través de un montón de argumentos. Aquí en 1 Pedro 5:8 se nos insta a estar vigilantes contra Satanás, que como león rugiente busca a quien devorar. Es por eso que, hermanos, es importante que dentro de este entendimiento de lo que es la guerra espiritual, entendamos que muchas veces Satanás se va a levantar contra los siervos del Señor usando a las mismas ovejas, usando a la gente que está en el ministerio, muchas veces usando al liderazgo, va a poner sentimientos de insatisfacción, no, muchas cosas que muchas veces cuando el cristiano no arregla en su corazón la baja autoestima, no arregla en su corazón, ¿no? La rebeldía, la desobediencia, el tener un corazón caprichoso, muchas veces eso va a afectar de manera que Satanás
va a buscar, va a indagar ahí dentro del basurero de nuestro pasado, de nuestro corazón no sano y restaurado completamente, de manera que nos va a alejar de Dios. Porque cuando una persona no vive en rencor, en resentimiento, vive en alejamiento de la iglesia, no, no, yo no quiero ir a la iglesia porque yo sirvo y nadie me reconoce, por un montón de cuestiones, definitivamente sepa usted que Satanás está ganando la batalla. Según de Timoteo 4:3, el apóstol Pablo nos advierte sobre la apostasía en los últimos tiempos, donde las personas se apartarán de la verdad y se volverán a las fábulas. La gente el día de hoy no quiere escuchar la verdad, no quiere escuchar los absolutos de Dios, quiere escuchar cosas bonitas, que Dios es amor, que Dios te ama, Dios te cuida, Dios te paga las deudas y un montón de cosas que son completamente antibíblicas. Ahora, ¿a través de qué opera Satanás? ¿No? La verdad es esta, desde el día que Satanás fue echado del trono de Dios, y él salió con una tercera parte de los ángeles del cielo, ¿no? Que fueron echados y hoy día los conocemos. La Biblia nos lo muestra como demonios o espíritus malignos. Definitivamente nosotros vamos a ver que estas entidades espirituales no se han multiplicado, ¿no? Los hombres nos hemos multiplicado, los demonios no. Los demonios siguen siendo la misma cantidad. Entonces, ¿cómo opera Satanás? Opera a través de eh, a veces de manera directa y a veces de manera indirecta. Ya hemos visto que Satanás va a exacerbar nuestras propias pasiones, nuestras propias debilidades humanas a fin de no alejarnos de Dios. Mil perdones. Eh, Ahora, la presencia de Satanás se manifiesta en diversas maneras a lo largo de las escrituras. Vamos a ver de qué manera hay algunos ejemplos aquí de cómo opera Satanás y todo su mundo angelical o sus demonios. Mateo 8:28, Jesús libera a un hombre poseído por demonios en Gadara, quienes piden, los demonios piden ser enviados a una manada de cerdos cuando son echados de este hombre que estaba poseído. En Marcos 5:1-20 dice, Jesús libera a un hombre poseído por una legión de demonios en Gerasa, quienes reconocen a Jesús como el Hijo de Dios. Hijo de Dios, has venido a atormentarnos. Los demonios conocen a Jesús, es Dios. Los demonios reconocen a un verdadero, bueno, no existe verdadero ni falso, simplemente hay cristianos y no cristianos, ¿no? Hay discípulos y hay creyentes. Hay gente que cree en Dios y que dice creer, ¿no? En su poder ¿no? Se persignan y, ¿no? Y tal vez hasta van a la iglesia todos los domingos. Pero un discípulo de Jesús es otra cosa. Él es un seguidor de Cristo que ama la palabra, ama la iglesia, ama la presencia de Dios. Lucas 11:14 al 20 y 26 nos dice que Jesús le libera a un hombre poseído por un espíritu mudo, expulsando al demonio y afirmando que su poder proviene de Dios. Interesante. No, no toda enfermedad, lógicamente, es causada por demonios, pero hay enfermedades que son causadas por espíritus demoníacos que hay que echarlo fuera. Número dos, Satanás usa la influencia y la incitación al mal. En 1 Reyes 22:21, un espíritu mentiroso incita a los profetas del rey Acab para que animen a ir a la batalla, donde encontrarían la muerte. Ellos, en vez de ir y esperar una respuesta de Dios, simplemente dice que un espíritu, un demonio incita. No, no esperan una respuesta de Dios, sino que no, su corazón es incitado, porque ahí es donde Satanás opera, en el corazón, ¿no? Él influencia a través de una voz no audible por el oído humano, pero sí por el hombre interior. Juan 13:27 nos dice, después de que Satanás entra en Judas Iscariote, este decide entregar a Jesús a las autoridades. Satanás entra, ¿no? Santiago 4:7 se nos insta a resistir al diablo y acercarnos a Dios para que éste huya. ¿Puede ser resistido Satanás y sus obras? Por supuesto que sí, solamente que tenemos que aprender a resistirlo, a tomar autoridad en el nombre de Cristo, a echar fuera, a reconocer en primer lugar, bajo la guianza del Espíritu Santo, ¿no? La voz de quién estamos escuchando, ¿no? Cuando escuchamos una voz, la voz puede ser de nuestro corazón, una voz que, ¿no? Que nos incita a hacer algo.
Si tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, amados, la palabra misma del Señor nos va a advertir y nos va a mostrar de parte de quién está viniendo esa voz. Pero cuando uno se mantiene muy a nivel tierra, muy a nivel carne, no hay oración, no hay comunión con el Espíritu, no hemos aprendido a interceder con el Espíritu Santo, lo que se llama la intercesión profética, entonces estaremos en mucha desventaja. ¿Cuáles son algunas manifestaciones y descripciones que encontramos en la Biblia acerca de los demonios? En primer lugar, vamos a encontrar Mateo 12. Jesús describe a los demonios como más fuertes que un hombre fuerte y afirma que solo él, por el poder del Espíritu Santo, puede expulsarlo, ¿no? ¿Quién es el hombre fuerte de la casa? ¿No? Aquel que va a agarrar al ladrón y lo va a maniatar y lo va a sacar fuera de la casa. Pero si ese hombre de la casa, el que tiene la autoridad, no está fuerte, está débil, está, ¿no?, sonriéndole, coqueteándole al pecado, la inmundicia, no ora, no tiene comunión con el Espíritu Santo, Satanás será el hombre fuerte que se va a levantar y va a destruir tu casa. Marcos 1:23 nos dice, un hombre en la sinagoga grita a Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios y Jesús reprende al espíritu inmundo que esté en él. Ahora, ¿por qué? Eh, ¿Qué tiene de malo que alguien reconozca a Jesús como el Hijo de Dios? Él lo estaba reconociendo en una sinagoga, estaba provocando una, un conflicto entre Jesús y los sacerdotes del templo. Entonces, a veces Satanás hace esas cosas, ¿no? Y nos usa, ¿no? Puede usar a alguien para que, a pesar de que está diciendo la verdad, porque él estaba diciendo la verdad, que Jesús es el Hijo de Dios, pero trae, ¿no?, una exacerbación de ánimos tratando de traer confusión y traer malestar. Ahora, Apocalipsis 9:1 al 11 se describe una plaga de langostas infernales con apariencia de caballos y jinetes lideradas por un demonio llamado Abaddon. Entonces, amados, qué importante es que nosotros podamos entender cómo se manifiesta, cómo describe la Biblia ¿no?, las obras que hace Satanás. Tengamos cuidado con esos sentimientos, ¿no?, que vienen de un momento a otro al corazón. Cada sentimiento, cada pensamiento que viene a nuestra mente para poder hacer algo, ¿no? Eso se llama incitar, ¿no? Como que de una manera muy sutil, ¿no? No, mira que está bonito, que no vas a encontrar otra oferta mejor, ¿no? Mira, yo te ofrezco esto, ¿no? Esta lupa es la mejor del mundo y mira qué linda, ¿no? Ahora, solamente que cuesta 50 euros, ¿no? Pero yo te puedo comprarme una solamente de 10 euros, pero esta es la mejor, mira qué bonita, ¿no? Y cuando uno comienza a mirarla, ¿no?, sus bondades, entonces la abres y entonces la puedes mover acá, ¿no? Entonces eso se llama, ¿no?, seducir, ¿no? Te estoy seduciendo, cómprala. No, pero yo solamente necesito una pequeñita para poder mirar, ¿no?, mis billetes, nada más. No, pero esta de acá es mejor, ¿no? Y Satanás te incita a gastar más de lo que, ¿no?, de lo que tienes, a endeudarte, ¿no? Cosas que Satanás hace de una manera tan sutil que va a hacer que van a traer malestar después, van a traer pérdida, van a traer crisis económica, van a traer pleitos en las familias. Por eso tenemos que tener mucho cuidado acerca de la influencia satánica. Hermanos, siempre pares en la palabra y no fallará. ¿Ok? Cuando hablamos de posesión demoníaca, quiero hacerle ver una cosa, que no siempre las cosas son tan así, tan hollywoodenses, ¿no? Los demonios van a, ¿no?, a entrar a nuestro corazón, aún pueden tomar nuestra salud, nuestros órganos por puertas abiertas. Puede ser por rencores, puede ser por esa ansiedad que muchas veces tenemos, esas preocupaciones extremas, porque no sabemos, no aprendemos a gobernar nuestro ánimo, no aprendemos a gobernar, ¿no?, nuestras emociones, de manera que dejamos ahí, ¿no?, y los demonios empiezan a traer, a inspirar enfermedades, a inspirar debilidades, y nuestro cuerpo muchas veces no resiste
tanto lo espiritual como lo emocional. Recuerden que la ciencia hoy ha avanzado de tal manera que prácticamente el 70% de las enfermedades son producidas por estrés, por ansiedad. Entonces, es cierto que cuando nuestro ánimo, cuando nuestra alma está en sufrimiento, está angustiada, no tiene paz, no aprende a gozarse en la presencia de Dios, simplemente el cuerpo se enferma. ¿Ok? Se nos bajan las defensas y cualquier cosa puede manifestarse. Entonces entienda que los demonios son entidades espirituales que están asociadas con el mal, se oponen a Dios, a todo lo que sea Dios. Satanás se opone a la iglesia, se opone a que la iglesia crezca, se opone a que usted haga discípulos, se opone a que usted ore como un intercesor por todas las personas. A veces nos infla, ¿no? La verdad. Entonces no vas a poder porque tú todavía no has recibido el Espíritu Santo, tú todavía no, todavía estás luchando con tus propias pasiones. ¿Cómo vas a orar por otros, no? ¿Cómo vas a hacer guerra? ¿Cómo tú vas a reprender a Satanás, no? Recordemos, la guerra es paulatina. Primero vamos a una batalla pequeña y luego nos podemos meter a otra y todo a otra. Claro, a veces hay el problema de que creemos que ya podemos ir hasta, ¿no? Ir a buscar brujos y hechiceros y maldecirlos y hacer un montón de cosas que Dios no nos ha llamado a hacer. Así que, amados, contentémonos todavía con en esta guerra espiritual contra nuestra propia alma, que nosotros seamos más que vencedores cada día. Y cuide a la iglesia, cuide de ser un instrumento de maldición para la iglesia. Entendamos que la autoridad de Jesús debe ser usada para mantener al margen de nosotros como hijos de Dios a Satanás y que esa autoridad en el nombre de Jesús nos lleve a orar, a interceder por otros, a reprender esos espíritus que agobian y afligen el corazón de las personas. Bien, amados, hasta aquí hemos llegado hoy. Hasta la próxima lección de nuestro curso de guerra espiritual. Que esta semana usted pueda ganar esa guerra a través de la autoridad en Cristo Jesús. Paz del Señor. Que Dios lo guarde.